El 14 de marzo de 1853, en un juzgado parroquial en algún lugar del corredor del río Mississippi en Luisiana, ocurrió una transacción que fue deliberadamente omitida de los registros oficiales de subastas durante más de un siglo. Una mujer embarazada fue vendida por 12 centavos, no 12 centavos, el precio de un pan. Los documentos judiciales muestran que la venta fue legal, presenciada por 7 hombres cuyas firmas aún aparecen en el acta de venta. Sin embargo, el nombre de la mujer nunca fue registrado en ningún archivo parroquial antes o después de ese día. Historiadores locales descubrieron el recibo en 1897, sellado dentro de una pared durante las renovaciones del juzgado, y lo ocultaron de inmediato. Lo que encontraron escrito en la parte trasera de ese recibo les hizo elegir el silencio sobre la verdad. Esta noche, revelamos qué se escondió y por qué los descendientes de esos 7 testigos pasaron generaciones intentando asegurarse de que esta historia muriera con ellos. Antes de continuar con la historia de lo que pasó en ese juzgado de Luisiana, necesito que hagas algo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque historias como esta, historias que intentaron enterrar, necesitan ser contadas. Y quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando ahora mismo? Deja tu estado o ciudad en los comentarios. Veamos hasta dónde llegan estas historias ocultas. La transacción que ocurrió esa mañana de marzo no fue una anomalía nacida del caos o la confusión. Fue deliberada, calculada y completamente legal, bajo las leyes que gobernaban Luisiana en los años previos a que la guerra civil desgarrara la nación. La parroquia de San Helena en 1853 era un lugar donde el musgo español colgaba tan denso de los robles que la luz del día apenas llegaba al suelo, donde el aire sabía a limo de río y humo de caña de azúcar, y donde la riqueza de la tierra se medía no en acres, sino en seres humanos. La parroquia estaba situada en el creciente fértil entre Baton Rouge y la frontera con Mississippi, lo suficientemente cerca del río para prosperar, lo suficientemente remota para guardar sus secretos. La ciudad de Greensburg servía como sede parroquial, una colección de edificios encalados dispuestos alrededor de una plaza con un juzgado donde los negocios se realizaban con la formalidad de un servicio religioso. Cada sábado, los escalones del juzgado se convertían en un bloque de subasta. Muebles, ganado, tierras y personas cambiaban de manos con la misma eficiencia burocrática. Los subastadores conocían su oficio, los compradores conocían sus límites, y todos entendían que lo que ocurría en esos escalones estaba sancionado por la ley, bendecido por la costumbre y ejecutado por hombres que se creían los arquitectos de la civilización misma. En la primavera de ese año, 3 hombres ostentaban un poder particular en la parroquia de San Helena. El juez Amos Crenshaw presidía el tribunal del distrito con la autoridad de las escrituras. A los 62 años había pasado 4 décadas interpretando leyes escritas para proteger la propiedad por encima de todo. Sus decisiones moldeaban la parroquia como un río moldea sus orillas. Lentamente, inevitablemente, con una fuerza que parecía la naturaleza misma. Por debajo de él en influencia, pero igual en ambición, estaba Duncan Fairholm, un dueño de plantaciones cuya familia había controlado más de 4,000 acres de tierra de algodón de primera calidad desde que Luisiana se convirtió en estado. Fairholm tenía 47 años, educado en Charleston, hablaba francés con fluidez y era implacable en los negocios. Su plantación, Bellamont, empleaba a un capataz llamado Silas Guthrie, un hombre cuya reputación de crueldad mantenía a la población esclavizada sumisa solo por miedo. El tercer hombre en esta trinidad de poder era Nathaniel Puitt, el tasador de impuestos y registrador de escrituras de la parroquia. Puitt era más joven, 39 años, hambriento de estatus en una sociedad donde el nombre familiar lo era todo y el suyo no significaba nada. Había llegado a Luisiana desde Virginia con cartas de presentación falsificadas y la comprensión de que, en el caos de la expansión hacia el oeste, un hombre podía reinventarse si estaba dispuesto a hacer lo que otros no. Estos 3 hombres se cruzaron la mañana del 14 de marzo, debido a una mujer cuya existencia había sido cuidadosamente borrada de todos los registros que controlaban. Su nombre era Clara Ara. Había nacido en una plantación de tabaco en Virginia aproximadamente 23 años antes. La palabra aproximadamente
Importa aquí porque a las personas esclavizadas a menudo no se les concedía la dignidad de registrar sus fechas de nacimiento. Fue vendida al sur a los 15 años, separada de su madre y dos hermanos menores en una casa de subastas en Richmond, un martes por la mañana a finales del verano. El hombre que la compró fue Edmund Fairholme, el padre de Duncan, quien murió de cólera en 1849, dejando toda su herencia, incluidas 47 personas, a su hijo. Clara Ara trabajaba en la casa principal de Bellamont. Era hábil con los números, sabía leer a pesar de las leyes que lo prohibían, y poseía una dignidad tranquila que Duncan Fairholme primero notó, luego resentió, y finalmente buscó destruir. En octubre de 1852, Clara Ara quedó embarazada. Nunca pronunció el nombre del padre en voz alta. No necesitaba hacerlo. Todos en la casa principal lo sabían. Las mujeres esclavizadas que trabajaban junto a ella lo sabían. La esposa de Duncan, Margaret, lo sabía. Y el propio Duncan lo sabía con una certeza que lo llenaba de tal rabia que apenas podía mirar a Clara Ara sin que le temblaran las manos. Porque el padre no era Duncan sino su hermano menor, William. William Fairholme era todo lo que Duncan no era. Donde Duncan era severo, William reía con facilidad. Donde Duncan veía a los seres humanos como inversiones agrícolas, William veía el mal fundamental del sistema del que se beneficiaba y carecía del coraje para oponerse. Tenía 28 años. No estaba casado y vivía en una cabaña de capataz al borde de la propiedad de Bellamont, supuestamente administrando los campos del norte, pero mayormente bebiendo y leyendo literatura abolicionista que traía de contrabando desde Nueva Orleans. Su relación con Clara Ara comenzó con una conversación. Ella le llevaba comida a la cabaña 2 veces al día. Él le hacía preguntas sobre su vida antes de Bellamont. Ella respondía con cautela al principio, luego con creciente honestidad, al darse cuenta de que él escuchaba de manera diferente a otros hombres blancos. Con los meses, la conversación se convirtió en algo más, algo que cruzó todas las barreras que su mundo había construido. Cuando el embarazo de Clara Ara comenzó a notarse a finales de diciembre, William hizo algo sin precedentes. Fue con su hermano y ofreció comprar la libertad de Clara Ara. La conversación ocurrió en el estudio de Duncan un sábado por la noche. No existe registro escrito de lo que se dijo, pero lo que pasó después fue documentado con precisión meticulosa. Duncan rechazó la oferta. Más que rechazarla, se sintió insultado por ella. En su opinión, William había violado la santidad de los derechos de propiedad. Había puesto en peligro la jerarquía racial de la que dependía toda su sociedad, y había avergonzado el nombre de Fairholme de una manera que podría destruir su posición si se hacía público. William argumentó que amaba a Clara Ara, que el hijo era suyo, que debían permitirles ir al norte, a un estado libre, para construir una vida más allá del alcance de la ley de Luisiana. La respuesta de Duncan fue vender a Clara Ara de inmediato, no a un comerciante de esclavos que podría llevarla lejos donde William nunca la encontraría. Eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso. Duncan quería que su hermano observara, fuera testigo, entendiera las consecuencias de lo que Duncan llamó su traición. Organizó que Clara Ara fuera incluida en una subasta pública programada para el 14 de marzo, una venta rutinaria de propiedades confiscadas por deudas impagas, en los escalones del juzgado, a plena vista del público, completamente legal. Pero Duncan añadió una condición que reveló la profundidad de su crueldad. Estableció la puja mínima de Clara Ara en 12 centavos. La cantidad fue deliberada. En 1853, el precio promedio de una mujer esclavizada en edad fértil en Luisiana estaba entre $800 y $1,200. Al establecer el precio en 12 centavos, Duncan logró varios objetivos simultáneamente. Demostró que Clara Ara no tenía valor para él. Humilló a William al mostrar que la mujer que decía amar valía menos que un periódico. Y de manera más astuta, aseguró que ningún comprador legítimo pujaría. Porque en la economía de la esclavitud, el precio señalaba calidad. Una mujer ofrecida por 12 centavos debía estar dañada, enferma, no apta para el trabajo. Ningún dueño de plantación arriesgaría siquiera una inversión mínima en una propiedad tan obviamente defectuosa. Duncan sabía que solo una persona pujaría. Su plan no era vender a Clara Ara a un extraño. Era venderla a alguien que aseguraría que su sufrimiento continuara en circunstancias que William no pudiera evitar. La estaba vendiendo a Silas Guthrie, su capataz.
La noche antes de la subasta, William Fairholme desapareció. No dejó ninguna nota, no tomó ningún caballo, simplemente se alejó de Bellamont después de medianoche, y nunca más fue visto en la parroquia de St. Helena. Algunos decían que fue al norte para unirse a movimientos abolicionistas en Boston, otros afirmaban que se ahogó en el Mississippi, incapaz de vivir con su impotencia. Algunos susurraban que Duncan lo había hecho matar y enterrar en los campos de caña, donde docenas de personas esclavizadas ya estaban enterradas en tumbas sin marcar. La verdad era a la vez más simple y más inquietante. William había ido a la casa del juez Crenshaw en las horas previas al amanecer y le ofreció todo lo que poseía, aproximadamente $3,000 en herencia y derechos de tierra, por un solo favor. Quería que el juez invalidara la venta, que la declarara ilegal por algún tecnicismo, que le diera a William tiempo para encontrar otra solución. El juez Crenshaw escuchó la súplica de William, con la expresión de un hombre observando a un niño explicar por qué el cielo debería ser verde en lugar de azul. Cuando William terminó, el juez hizo una sola pregunta. ¿Tu hermano firmó la escritura de venta correspondiente? William admitió que sí. Entonces la transacción es legal, dijo Crenshaw. Tu dolor no está por encima de la ley de propiedad. Buenas noches, señor Fairholme. William salió de esa casa entendiendo que cada institución, cada ley, cada hombre poderoso en la parroquia estaría del lado de Duncan, no porque fueran crueles, aunque muchos lo eran, sino porque permitir que el sentimiento de William prevaleciera sobre los derechos de propiedad de Duncan amenazaría toda la base de su economía. Si el amor pudiera superar la propiedad, el sistema colapsaría. Clara Ara pasó su última noche en Bellamont en los cuartos, rodeada de mujeres que trenzaron su cabello y cantaron canciones más antiguas que Luisiana, más antiguas que América, canciones traídas de África en las entrañas de los barcos. Sabían que probablemente nunca la volverían a ver. Sabían lo que hombres como Silas Guthrie hacían con las mujeres que poseían. Una de las mujeres, una cocinera anciana llamada Betty, que había sobrevivido 50 años de esclavitud, presionó un pequeño bulto de tela en las manos de Clara Ara. Dentro había un cuchillo apenas más largo que la palma de Clara Ara, envuelto en tela aceitada. «Escóndelo», susurró Betty. «Escóndelo bien. Y cuando llegue el momento haz lo que haya que hacer». Clara Ara asintió. Entendió. El cuchillo no era para defensa propia, era para misericordia. Para su hijo si las cosas se volvían insoportables. Para ella misma, si no había otra escapatoria. Lo cosió en el dobladillo de su vestido esa noche, sus dedos firmes a pesar del miedo que sabía a cobre en su boca. La subasta comenzó a las 10 de la mañana bajo cielos tan grises que parecían reflejar el carácter moral de todo lo que ocurría debajo de ellos. Aproximadamente 40 personas se reunieron en la plaza del juzgado. La mayoría estaba allí por ganado y muebles. Algunos vinieron específicamente por la mercancía humana. Nathaniel Puit estaba en los escalones del juzgado con la escritura de venta en la mano, leyendo en una voz diseñada para resonar en la plaza. Describió a Clara Ara con la misma entonación que usó para describir un caballo cojo. Mujer aproximadamente 23 años, domesticada, alfabetizada, aunque esa habilidad es de valor cuestionable. Actualmente embarazada, puja mínima 12 centavos. Un murmullo recorrió la multitud. 12 centavos. Algo estaba mal con esta. Varios hombres que habían estado preparados para pujar perdieron interés de inmediato. ¿Por qué arriesgar una inversión en una propiedad obviamente defectuosa? Silas Guthrie estaba cerca del frente con el sombrero bajo, su expresión ilegible. Estaba esperando a que la multitud se dispersara, esperando el momento en que nadie más pujaría, cuando podría comprar a Clara Ara por la miseria que Duncan había arreglado, cuando ella se convertiría en su propiedad para hacer con ella lo que quisiera. Pero algo inesperado ocurrió. Un hombre al fondo de la multitud levantó la mano. 12 centavos, gritó. Todas las cabezas se volvieron. El hombre era un extraño, alto, delgado, con un abrigo de viajero polvoriento por el camino. Su rostro estaba curtido de una manera que sugería años de trabajo al aire libre, pero su porte no era el de un trabajador de campo. Estaba demasiado erguido. Miraba a las personas demasiado directamente a los ojos. Nathaniel Puit dudó. ¿Está pujando 12 centavos por esta propiedad? Lo estoy. ¿Su nombre, señor? Isaiah Mercer. Puit miró hacia Silas Guthrie, quien observaba al extraño con una expresión de genuina confusión. Esto no era parte del plan.
Duncan había arreglado que Guthrie fuera el único pujador. ¿Quién era este hombre? Tiene 12 centavos, señor Mercer. Isaiah Mercer se acercó a los escalones. Metió la mano en su bolsillo y colocó 12 centavos de cobre en el podio donde estaba Pruitt. Los tengo. Desde su posición cerca de la puerta del juzgado, el juez Crenshaw observó este intercambio con creciente interés. Había estado presente en la subasta específicamente para asegurarse de que el plan de Duncan se desarrollara sin problemas. Pero ahora una variable desconocida había entrado en la ecuación. Pruitt miró desesperadamente hacia Silas Guthrie. El rostro del capataz se había puesto rojo. Entendió lo que estaba pasando. Si pujaba 13 centavos revelaría su interés. Haría público lo que se suponía que sería una transacción silenciosa. Duncan le había instruido específicamente que esperara hasta que nadie más pujara, para que pareciera que estaba haciendo un favor a Bellamont al llevarse una propiedad sin valor. Pero si no pujaba, Clara Ara iría con este extraño. Los segundos se alargaron. La multitud esperaba. Finalmente Silas Guthrie habló. 13 centavos. Isaiah Mercer no dudó. 25 centavos. 50 centavos, espetó Guthrie. Countess, la multitud estaba fascinada. Esto no era como solían desarrollarse estas subastas. Algo peculiar estaba ocurriendo. 2 hombres pujando entre sí por una mujer vendida a precio de desecho. ¿Qué sabían ellos que los demás no? Silas Guthrie pujó 2. Isaiah Mercer pujó 5. A los 10 de hora Guthrie se detuvo. No porque le faltaran fondos, sino porque Duncan le había dado instrucciones específicas. No pagues de más. No llames la atención. El objetivo era adquirir a Clara Ara silenciosamente. Hacer que pareciera insignificante, pero ya no era insignificante. $10 una vez, llamó Nathaniel Pruitt, su voz incierta. $10 2 veces. Esperó, buscando orientación del juez Crenshaw. El juez dio un pequeño asentimiento. Vendido al señor Isaiah Mercer por 10 a Clara Ara, que había estado de pie al lado de los escalones del juzgado durante todo este intercambio, con las manos atadas frente a ella. Su embarazo visible bajo el vestido delgado que llevaba, miró al hombre que acababa de comprarla. Isaiah Mercer sostuvo su mirada, y aunque su expresión no cambió, Clara Ara vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. Reconocimiento. La escritura de venta fue firmada en minutos. Isaiah Mercer pagó los $10 en monedas que contó cuidadosamente en el escritorio de Pruitt. El juez Crenshaw fue testigo de la transacción con su firma. Por ley, Clara Ara ahora era propiedad legal de un hombre al que no había conocido hasta esa mañana. Pero la irregularidad de la venta atrajo atención. Mientras Mercer conducía a Clara Ara fuera del juzgado, moviéndose rápidamente hacia un carro que esperaba al borde de la plaza, Duncan Fairholme salió de dentro del juzgado, donde había estado observando a través de una ventana. «Señor Mercer», llamó Duncan. Su voz era cortante, acostumbrada a la obediencia. Un momento de su tiempo. Isaiah Mercer se detuvo. No soltó el brazo de Clara Ara. Cuando se giró para enfrentar a Duncan, su expresión era cuidadosamente neutral. «Señor Fairholme, usted no es de esta parroquia». «No lo soy». «¿Qué lo trae a St. Helena?» «Negocios». Duncan dio un paso más cerca. Intentaba ubicar a este hombre. Entender qué acababa de pasar. La subasta debía ser controlada, predecible. Este resultado no era ninguna de las dos cosas. ¿Qué tipo de negocios? «Los míos», respondió Mercer. Su voz era tranquila pero firme. La transacción fue legal. El juez la presenció. «A menos que tenga alguna objeción a la venta». Era un desafío formulado como pregunta. Duncan lo reconoció de inmediato. Si objetaba, necesitaría proporcionar motivos. ¿Y qué motivos podría ofrecer? ¿Que había devaluado deliberadamente a Clara Ara para humillar a su hermano? ¿Que había arreglado que su capataz la comprara para propósitos que Duncan prefería no declarar públicamente? Sin objeciones, dijo Duncan lentamente. Aunque tengo curiosidad, ¿qué planea hacer con una propiedad comprada por tal precio? Eso es asunto mío, señor Fairholme. Buenos días. Isaiah Mercer se giró y continuó hacia el carro. Clara Ara caminaba a su lado, su mente acelerada. Nada de esto tenía sentido. Este hombre había pujado contra Silas Guthrie, había pagado $10, una suma significativa, por una mujer vendida como desecho, y cuando ella lo miró a los ojos, vio algo que la aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera sucedido en los últimos 4 meses. Él la conocía. No solo su nombre, no solo su situación. Él la conocía.
Llegaron al carro, un simple carro de granja con una cubierta de lona. Mercer la ayudó a subir a la parte trasera. Su toque impersonal, pero no rudo. Luego subió al asiento del conductor, tomó las riendas y urgió al caballo a avanzar. Viajaron en silencio por Greensburg, pasando por las tiendas y casas, pasando por la iglesia con su campanario blanco, pasando por el límite donde la tierra cultivada daba paso al bosque de pinos. Solo cuando estuvieron bien fuera de la vista de la ciudad habló Isaiah Mercer. «No me recuerdas». La voz de Clara Ara fue cautelosa. «¿Debería?» «Richmond, agosto de 1845. Tenías 15 años. Estuve allí el día que te vendieron». La sangre de Clara Ara se heló. «¿Estuviste en la subasta?» «Estuve. Trabajaba para un hombre llamado Ephraim Dalton, un comerciante de esclavos. Conducía sus carros, manejaba su propiedad. Te vi a ti y a tu familia en ese bloque. Vi a tu madre gritar cuando te separaron. Vi a Edmund Fairholm pagar $700 y llevarte. Entonces no eres diferente a los demás», dijo Clara Ara, su voz dura. «No era diferente», corrigió Mercer. «Ya no soy ese hombre». Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Sin quitar los ojos del camino, se lo pasó a Clara Ara. «Léelo». Clara Ara desdobló el papel con manos temblorosas. Era un acta de manumisión. Un documento que, cuando se ejecutaba y archivaba correctamente, otorgaba la libertad a una persona esclavizada. El nombre en el documento era el suyo. Clara Ara, sin apellido porque nunca le habían otorgado uno, pero la descripción coincidía con su edad, la cicatriz en su antebrazo izquierdo por una quemadura de infancia. Al final del documento, sin firmar, había un espacio para la firma del propietario. La firma de Isaiah Mercer. «No entiendo», susurró Clara Ara. «Hace 8 años vi a tu familia destruida en un bloque de subasta», dijo Mercer. Su voz era firme, pero había algo debajo, algo que podría ser vergüenza o dolor o ambos. Me dije a mí mismo que solo estaba haciendo un trabajo, que no era responsable del sistema, que solo era una pequeña parte de una gran máquina. Luego, una noche en Nueva Orleans, vi a Ephraim Dalton golpear a un hombre hasta la muerte por $5. Lo vi hacerlo lentamente, y me di cuenta de que cada persona que participa, sin importar cuán pequeño sea su papel, hace que la máquina funcione. Así que me fui. Fui al norte. Trabajé con personas que intentaban desmantelar lo que yo había ayudado a construir. Hizo una pausa, navegando el carro alrededor de una rama caída. Hace 3 meses un hombre llegó a una reunión en Cincinnati. Su nombre era William Fairholm. Nos habló de una mujer en Luisiana que llevaba a su hijo. Nos dijo que su hermano iba a venderla a un capataz conocido por su brutalidad. Nos dio la fecha y el lugar de la subasta. Preguntó si alguien podía ayudar. La mano de Clara Ara se movió instintivamente a su vientre. «¿William te envió?» «Me pagó», dijo Mercer. «No para comprarte. Me pagó para llevarte al norte a una casa segura en Illinois, a un lugar donde tú y tu hijo puedan ser libres». Clara Ara miró el acta en sus manos. Libertad. La palabra se sentía extraña, imposible. Una promesa que había sido utilizada como arma contra las personas, esclavizadas durante tanto tiempo que ya no confiaba en ella. «¿Dónde está William ahora?», preguntó. El silencio de Mercer respondió antes que sus palabras. «Murió hace 2 semanas. Fiebre», dijeron. «Estaba en Kentucky intentando organizar el paso para otros. Las personas con las que trabajo creen que podría no haber sido fiebre. ¿Creen que alguien de Luisiana lo rastreó?» Clara Ara cerró los ojos. William, imprudente, idealista William, que le había leído poesía y le había prometido cosas que nunca podrían ser. William, que al menos lo había intentado, lo cual era más de lo que la mayoría de los hombres en su posición habrían hecho. ¿Duncan lo mató?, dijo Clara Ara. No era una pregunta. No podemos probarlo, pero sí lo creo. Justo cuando pensábamos que lo peor de esta historia había quedado atrás, cuando parecía que Clara Ara finalmente podría encontrar la libertad, el verdadero horror de lo que ocurrió en la parroquia de San Helena está por revelarse. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. El carro continuó hacia el norte durante la tarde, siguiendo caminos que se volvían cada vez más ásperos y remotos. Mercer explicó la ruta que tomarían. Evitarían las carreteras principales. Viajarían principalmente de noche,
dependerían de una red de casas seguras operadas por familias negras libres y blancos simpatizantes. Tomaría semanas llegar a Illinois, meses antes de que Clara Ara estuviera realmente segura, pero algo estaba mal. Clara Ara no podía articularlo con precisión, pero años de supervivencia le habían enseñado a confiar en sus instintos, y sus instintos le decían que Isaiah Mercer estaba mintiendo. No sobre todo. Su historia sobre Richmond podría ser cierta, su vergüenza podría ser genuina, pero algo en este rescate se sentía escenificado, como si estuviera siguiendo un guión escrito por alguien más. Pensó en la subasta, en lo perfectamente cronometrada que había sido la llegada de Mercer, en cómo había sabido exactamente cuándo y dónde pujar, en cómo había superado a Silas Guthrie con demasiada facilidad. Demasiado fácil. Duncan Fairholme no cometía errores. Planeaba todo con la precisión de un general desplegando tropas. Si hubiera querido que Clara Ara fuera a Guthrie, ella habría ido a Guthrie, a menos que Duncan hubiera querido que ocurriera algo más. La comprensión cayó sobre Clara Ara como agua helada. Esto no era un rescate, era una cacería. Acamparon esa noche en un claro a varias millas del asentamiento más cercano, lo suficientemente profundo en el bosque para que la luz del fuego no fuera visible desde el camino. Mercer construyó una pequeña fogata y ofreció a Clara Ara carne seca y pan de maíz. Ella comió mecánicamente, su mente explorando posibilidades. Si Duncan quería matarla, podría haberla hecho matar en Bellamont. Simple, silencioso. Las mujeres esclavizadas desaparecían regularmente. Nadie lo cuestionaba. Pero Duncan no quería que muriera. Quería destruir completamente a William. Y William ya se había ido. Ya estaba fuera del alcance de Duncan. Así que Duncan necesitaba algo más. Necesitaba pruebas de que la traición de William tenía consecuencias. Necesitaba que el hijo que Clara Ara llevaba sufriera. Y más que eso, necesitaba que fuera culpa de William. El escape estaba diseñado para fallar. Mercer no estaba rescatando a Clara Ara. La estaba entregando a algo peor que Silas Guthrie. En algún punto de esta ruta, serían interceptados. Cazadores de esclavos, probablemente hombres que afirmarían que Clara Ara era una fugitiva. La escritura de venta sería declarada fraudulenta. Clara Ara sería devuelta a Duncan en circunstancias que harían que su destino pareciera justicia en lugar de crueldad. Y debido a que William había organizado este escape, porque había pagado por él, porque había involucrado a abolicionistas en una conspiración para robar propiedad, Duncan podría decir que su hermano había provocado el sufrimiento de Clara Ara, que el sentimiento de William había empeorado las cosas, no mejorado. Era la venganza perfecta. La única pregunta era cuándo se activaría la trampa. Clara Ara esperó hasta que Mercer se acomodó al otro lado del fuego, con la espalda contra un árbol, el sombrero bajo. Esperó hasta que su respiración se profundizó. Luego, con cuidado alcanzó el dobladillo de su vestido y recuperó el cuchillo que Betty le había dado. La hoja era pequeña pero afilada. Probó el filo contra su pulgar, sintió que mordía. Podría matarlo ahora mismo mientras dormía. Sería fácil. Pero, ¿y luego qué? Estaba embarazada, sola, en algún lugar del bosque de Luisiana sin dinero, sin mapa, sin aliados. Incluso si llegaba a un camino, sería capturada en días. Una mujer negra embarazada viajando sola sería detenida, interrogada, devuelta a quien reclamara su propiedad. El cuchillo no era la respuesta, pero tal vez la honestidad sí. Sé que esto no es real, dijo Clara Ara en voz baja. Mercer no se movió. Durante varios segundos ella pensó que podría estar realmente dormido. Luego él empujó su sombrero hacia atrás y la miró a través del fuego. Explica. Duncan planeó esto. Quería que intentara escapar. Quería que fallara. ¿Tú eres parte de ese plan? La expresión de Mercer no cambió. ¿Por qué aceptaría un plan así? ¿Dinero o seguridad? Tal vez Duncan amenazó con exponerte por ayudar a los fugitives. Tal vez ofreció pagarte más que William. No sé por qué, pero sé que esto no es lo que me dijiste que era. El fuego crepitaba entre ellos. En algún lugar en la oscuridad, un búho ululó. Finalmente Isaiah Mercer habló. Eres más inteligente de lo que William te dio crédito. La mano de Clara Ara se apretó en el cuchillo. ¿Entonces estoy en lo cierto? Parcialmente. Mercer se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Sí. Duncan sabe de este escape. Sí, planeó que fallara. Pero te equivocas sobre por qué lo estoy ayudando. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo hacía, alguien más lo haría. Y ese alguien más te entregaría directamente a cazadores de esclavos que te harían daño, de maneras que no describiré. Duncan me dio una opción.
llevarte al norte y dejar que sus hombres nos interceptaran de una manera que te deje físicamente ilesa, o negarme y ver cómo le daba el trabajo a hombres que te harían desear no haber nacido. Clara Ara rió amargamente. Entonces elegiste la traición misericordiosa. Elegí darte una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Acabas de decir que seremos interceptados. Lo seremos. Mañana por la tarde, aproximadamente a 20 millas al norte de aquí. 4 hombres estarán esperando en el camino. Tendrán papeles declarando que eres una fugitiva. Tendrán autorización del juez Crenshaw para devolverte a Bellamont, y legalmente estarán completamente en su derecho. Entonces no tengo ninguna oportunidad. Tienes exactamente una oportunidad, dijo Mercer. Metió la mano en su alforja y sacó una bolsa de cuero. La lanzó a Clara Ara a través del fuego. Hay 150 en esa bolsa. También hay una carta de presentación para una familia en Natchez. Personas de color libres que pueden ayudarte a desaparecer. No al norte. El norte es donde Duncan espera que corras, sino al sur, a Nueva Orleans, luego por barco a México. Es una ruta más larga, más peligrosa, pero es posible. Clara Ara abrió la bolsa. El dinero era real. La carta era real. ¿Por qué harías esto? Porque quise decir lo que dije antes. No soy el hombre que era en Richmond. Y porque William Fairholme, cualesquiera que fueran sus defectos, intentó hacer algo decente. No dejaré que Duncan Fairholme convierta esa decencia en un arma. Pero aún vas a traicionarme. Todavía vas a dejar que los hombres de Duncan nos intercepten. Van a interceptar a alguien, corrigió Mercer. No tiene que ser a ti. Se puso de pie y caminó hacia la parte trasera del carro. Cuando regresó, traía un bulto de ropa de mujer, un vestido similar al de Clara Ara, pero más grande. Un chal, un sombrero. Hay un asentamiento a 8 millas al sur de aquí, un lugar pequeño, mayormente familias negras libres y blancos pobres. Hay una mujer allí llamada Ruth Chambers. Tiene aproximadamente tu altura, tu complexión y está muriendo. Consunción. Le quedan quizás semanas. Hablé con ella ayer. Le pagué a su familia $50 para ayudarnos. Clara Ara lo miró fijamente. No entiendo. Mañana por la mañana tomas este dinero y esta ropa. Camina al sur hacia el asentamiento. Dile a la familia Chambers que Isaiah te envió. Te esconderán hasta que los hombres que te buscan hayan pasado por la zona. Luego te ayudarán a llegar a Natchez. Desde allí, sigues las instrucciones de la carta. Y tú, Ruth Chambers, tomarás tu lugar en este carro. Está demasiado enferma para caminar más de unos pasos, pero puede sentarse erguida con un sombrero y un chal. Desde lejos, se parecerá lo suficiente a ti. Cuando los hombres de Duncan nos intercepten mañana, se la llevarán. Para cuando descubran su error, tú estarás lejos. La mente de Clara Ara se tambaleó. ¿Ruth morirá? Ruth ya está muriendo. Y su familia necesita dinero para enterrarla adecuadamente para cuidar de sus hijos. De esta manera su muerte tiene un propósito. Esto es una locura. Es tu única oportunidad, dijo Mercer con firmeza. Duncan tiene hombres vigilando todas las rutas al norte. Tiene dinero, poder y la ley de su lado. No puedes enfrentarlo directamente. Solo puedes desaparecer tan completamente que no pueda encontrarte. Clara Ara miró el cuchillo en su mano, luego al dinero, luego a Isaiah Mercer, cuyo rostro estaba medio en sombras por la luz del fuego. Si hago esto, si corro, Duncan sabrá que me ayudaste. Irá tras de ti. Lo intentará, asintió Mercer. Pero soy más difícil de atrapar que tú. Y tengo amigos que también pueden hacerme desaparecer. ¿Por qué? Preguntó Clara Ara. La palabra salió rota. ¿Por qué arriesgarías esto por mí? Mercer estuvo callado por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que había sido todo el día. En Richmond, cuando te separaron de tu madre, no gritaste. No luchaste. Estuviste en ese bloque y miraste a los hombres que pujaban por ti con una expresión que decía que sabías exactamente quiénes eran y de qué eran capaces. Tenías 15 años y tenías más dignidad que cualquiera de ellos jamás poseería. He visto esa expresión en mis sueños durante 8 años. Es hora de que haga algo para ganarme el derecho a olvidarla. Clara Ara sintió lágrimas arder detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar era un lujo que las mujeres esclavizadas no podían permitirse. Las lágrimas se interpretaban como debilidad, como sumisión, como evidencia de que habían aceptado su condición. Había aprendido temprano a mantener su dolor interno, a dejar que se calcificara en algo más duro. «Hay algo más que debes saber», continuó Mercer. Su voz había bajado.
como si el propio bosque pudiera estar escuchando. Sobre Duncan Fairholme. ¿Qué hay de él? William nos contó cosas antes de morir. Cosas sobre su hermano, sobre Bellamont. Mercer hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No fuiste la primera. La sangre de Clara se heló. ¿La primera qué? La primera mujer que Duncan vendió a Silas Guthrie. Hubo 3 más. En los últimos 5 años todas sirvientas de la casa. Todas jóvenes. Duncan arreglaba alguna infracción menor, alguna excusa para sacarlas de la casa principal, luego las vendía a Guthrie en subasta. Siempre por precios sospechosamente bajos, siempre documentado legalmente, siempre presenciado por el juez Crenshaw. ¿Qué les pasó? 2 murieron dentro de 1 año. Una por lesiones que Guthrie afirmó fueron accidentales. La otra por lo que llamaron fiebre, aunque las personas esclavizadas en Bellamont dijeron que había sido golpeada tan severamente que nunca se recuperó. La tercera mujer, su nombre era Sarah, desapareció por completo. Guthrie afirmó que huyó. Nadie la volvió a ver. Clara pensó en Betty, la cocinera anciana que le había dado el cuchillo. Betty habría conocido a estas mujeres, habría visto cómo desaparecían una por una. Habría entendido exactamente qué destino le esperaba a Clara si terminaba en posesión de Guthrie. ¿Por qué Duncan haría esto? Preguntó Clara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque podía, dijo Mercer simplemente, porque la ley le daba poder absoluto sobre las personas que poseía, y el poder absoluto revela lo que los hombres realmente son. Duncan Fairholme es un hombre que disfruta del sufrimiento de los demás, particularmente de las mujeres que muestran inteligencia o dignidad, o cualquier cualidad que amenace su sentido de superioridad. ¿Y el juez Crenshaw permitió esto? El juez Crenshaw lo facilitó. Cada venta fue legal, cada transferencia de propiedad debidamente documentada. El juez nunca preguntó por qué estas mujeres se vendían tan baratas. Nunca cuestionó el patrón. Simplemente firmaba los papeles y cobraba sus honorarios. Clara miró el cuchillo en su mano. 3 mujeres antes que ella, todas destruidas por el mismo mecanismo, todas borradas de la historia tan completamente como si nunca hubieran existido. William sabía de esto. Lo descubrió hace 1 año. Encontró registros en el estudio de Duncan. Fue entonces cuando comenzó a leer literatura abolicionista, cuando empezó a creer que el sistema mismo era el problema, no solo la crueldad individual dentro de él. Intentó convencer a Duncan de liberar a las personas esclavizadas en Bellamont. Ofreció renunciar a su propia herencia si Duncan las liberaba. Duncan se rió de él. Mercer añadió una rama al fuego. Cuando quedaste embarazada, William lo vio como su oportunidad de hacer algo correcto, de salvar al menos a una persona de la máquina. Contactó a abolicionistas en Cincinnati, les pagó todo lo que tenía, hizo arreglos para tu escape. Pero Duncan lo descubrió. Creemos que alguien en Cincinnati nos traicionó. Alguien que vendió información a cazadores de esclavos, quienes luego se la vendieron a Duncan. Para cuando William se dio cuenta de que el plan de escape estaba comprometido, era demasiado tarde. Duncan ya había reestructurado toda la subasta para asegurarse de que terminaras exactamente donde él quería. Entonces, ¿por qué William fue a Kentucky? Si sabía que el plan había fallado. La mandíbula de Mercer se tensó, porque estaba intentando encontrar otra manera. Pensó que si podía llegar a la red del ferrocarril subterráneo, si podía enviar mensajes a conductores que operaban en Luisiana, podría organizar un rescate secundario, algo que Duncan no anticiparía. Pero Duncan lo encontró primero. El alcance de Duncan es más largo de lo que cualquiera de nosotros entendía. Tiene conexiones con cazadores de esclavos en 5 estados. Hombres que se ganan la vida cazando seres humanos. Cuando William comenzó a hacer preguntas en Kentucky, alguien lo reportó. 3 días después, William estaba muerto. Clara absorbió esta información lentamente. William, necio e idealista. William realmente había intentado, más que eso. Había seguido intentando incluso después de que su primer plan fallara. Eso tenía que contar para algo. Incluso si al final no logró nada. ¿La fiebre, dijeron, lo mató? Preguntó Clara. ¿Qué pasó realmente? Nunca lo sabremos con certeza. Su cuerpo fue encontrado en una casa de huéspedes en Louisville. El propietario dijo que William había estado enfermo durante 2 días. Se quejaba de dolor de estómago, vómitos. Murió mientras dormía. Pero uno de los abolicionistas que vio el cuerpo después dijo que las uñas de William estaban azules.
Sus labios estaban descoloridos. Esos son signos de envenenamiento, no de fiebre. Duncan envenenó a su propio hermano o pagó a alguien para que lo hiciera. De cualquier manera, William se convirtió en un problema que Duncan necesitaba eliminar. Y Duncan es muy bueno eliminando problemas mientras mantiene sus propias manos limpias. Clara Hara pensó en esto, en un hombre tan consumido por la necesidad de control, que asesinaría a su propio pariente, en un sistema que le daba a tales hombres poder, y lo llamaba civilización. Si Duncan pudo matar a William y hacer que pareciera natural, dijo Clara Hara lentamente, entonces también podría matarte. ¿Lo entiendes? Sí. Este plan tuyo, enviarme al sur mientras Ruth toma mi lugar, solo funcionará si Duncan cree que realmente intentaste ayudarme a escapar. Si sospecha que fallaste deliberadamente, eres hombre muerto. Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgarlo? Mercer la miró directamente. Porque estoy cansado de ser la persona que mira hacia otro lado. Estoy cansado de decirme que solo sigo órdenes, que solo hago un trabajo, que solo trato de sobrevivir en un sistema que no creé. Cada persona que pone esa excusa, que elige su propia seguridad sobre el sufrimiento de alguien más, fortalece el sistema. No puedo desmantelar la esclavitud solo, pero puedo salvar a una persona. Puedo hacer una cosa que importe. Comprendió Clara Hara, la misma lógica que había motivado a William, la misma lógica fútil y hermosa que hacía que las personas idealistas murieran, pero también era la única lógica que alguna vez cambiaba algo. Clara Hara tomó su decisión. Iré al sur, dijo. Pero primero necesito saber algo. La familia Chambers, ¿cómo los encontraste? ¿Cómo organizaste esto? He estado viajando por Luisiana durante 3 meses preparándome para tu escape. Hice contactos en varias comunidades. Ofrecí dinero a familias que podrían estar dispuestas a ayudar. La familia Chambers fue una de las 3 que aceptaron. ¿3 familias? ¿Planeaste múltiples rutas de escape? Planeé para contingencias. Duncan no es el único que puede pensar varios movimientos por delante. Clara Hara sintió que algo cambiaba dentro de ella. Este hombre, este extraño que había participado en la destrucción de su familia hace 8 años, había pasado 3 meses preparándose para salvarla. Había arriesgado su vida para crear opciones. Había pensado en escenarios y planes alternativos con el mismo cuidado meticuloso que Duncan aplicaba a sus crueldades. Tal vez la redención no era un gesto dramático único. Tal vez era el trabajo lento y metódico de convertirse en alguien diferente al que había sido. ¿Qué pasa con Ruth?, preguntó Clara Hara. Cuando los hombres de Duncan descubran que tienen a la mujer equivocada, ¿qué le harán? Nada, dijo Mercer. Ya estará muriendo. Para cuando descubran el cambio, Ruth probablemente estará inconsciente o delirante por la fiebre. No pueden torturar a alguien que está tan lejos. Y no pueden probar que participó voluntariamente en un engaño. Por lo que cualquiera sabe, cometí un error honesto. Creí que Ruth eras tú. Duncan no aceptará esa explicación. Duncan no tiene que aceptarla. Solo tiene que reconocer que no puede probar lo contrario. Y sin pruebas, incluso Duncan Fairholme tiene límites para lo que puede hacer públicamente. Clara Hara no estaba del todo convencida, pero no tenía una alternativa mejor. Pensó en Ruth Chambers, una mujer que nunca había conocido, que estaba sacrificando sus últimos días para darle a Clara Hara una oportunidad de libertad. Era una deuda que nunca podría pagarse. «Quiero conocerla», dijo Clara Hara. «Antes de irme, quiero darle las gracias». «Eso no es prudente. Cuanto menos sepan la una de la otra, más seguras están ambas». «No me importa lo seguro», dijo Clara Hara, su voz más dura de lo que pretendía. «Una mujer está muriendo por mí. Lo menos que puedo hacer es mirarla a los ojos y decirle que no desperdiciaré lo que me está dando». Mercer la estudió por un largo momento. Luego asintió. «Pararemos en el asentamiento por la mañana. Tendrás 15 minutos, no más». Llegaron al asentamiento Chambers justo después del amanecer. Era menos un pueblo que una colección de cabañas dispuestas alrededor de un pozo común. Hogar de quizás 30 personas, principalmente familias negras libres junto con algunas familias blancas, demasiado pobres para preocuparse por las jerarquías raciales. El tipo de lugar que no aparecía en mapas oficiales, que existía en los espacios entre parroquias, que sobrevivía siendo invisible para aquellos que podrían querer destruirlo. Ruth Chambers vivía en la cabaña más pequeña al borde del asentamiento. Su esposo había muerto 2 años antes en un accidente de tala.
Sus hijos, 3 de ellos de entre 4 y 12 años, estaban siendo cuidados por vecinos, mientras su madre pasaba sus últimos días en relativa paz. Relativa. Porque la consunción no permitía muertes pacíficas. Te vaciaba lentamente, convertía tus pulmones en carne inútil, hacía de cada respiración una batalla que sabías que eventualmente perderías. Clara Ara entró en la cabaña con Mercer detrás de ella. El interior estaba oscuro, iluminado solo por una ventana cubierta con papel aceitado. El aire olía a enfermedad y salvia, esta última quemada en un intento inútil de enmascarar lo primero. Ruth yacía en una cama estrecha contra la pared del fondo. Era tan delgada que su cuerpo apenas levantaba la manta que la cubría. Su piel tenía el tono grisáceo de alguien cuyos órganos estaban fallando, pero sus ojos, cuando miró a Clara Ara, eran claros. «Tú eres la indicada», dijo Ruth. Su voz era apenas un susurro. «Soy Clara Ara. Me dijeron que valías la pena salvar. Quería ver si eso era cierto». Clara Ara se acercó a la cama. «No sé si valgo lo que estás dando». «Nadie vale una vida», dijo Ruth. «Pero no es por eso que acepté ayudarte. Acepté porque mis hijos necesitan lo que el señor Mercer pagó, porque de todos modos estoy muriendo y porque, si tengo que morir, prefiero morir haciendo algo que signifique algo». «¿Tus hijos?», dijo Clara Ara. «¿Qué pasará con ellos?». «Mi hermana los cuidará. El dinero que nos dio el señor Mercer será suficiente para alimentarlos durante el invierno, tal vez suficiente para comprar un pequeño terreno donde puedan cultivar su propia comida. Es más de lo que podría haberles dado de otra manera». Clara Ara sintió lágrimas arder de nuevo. Se arrodilló junto a la cama. Tomó la mano de Ruth. Los huesos se sentían como huesos de pájaro, ligeros y frágiles. «Te recordaré», dijo Clara Ara. «Le contaré a mi hijo sobre ti, sobre lo que hiciste. Tu nombre no será olvidado». Ruth sonrió débilmente. «Los nombres no importan mucho dónde voy. Pero si te consuela recordarlo, entonces recuerda. Solo asegúrate de vivir. Asegúrate de que ese bebé viva. No dejes que intercambie mi muerte por nada». «Viviré», prometió Clara Ara, «cueste lo que cueste». «Bien». Los ojos de Ruth se cerraron. «Ahora vete. El señor Mercer te dirá qué hacer a continuación. Y no mires atrás. Mirar atrás solo hace que la partida sea más difícil». Clara Ara apretó la mano de Ruth una vez más, luego se puso de pie. Mientras se giraba hacia la puerta, Ruth habló de nuevo. «Una cosa más. Cuando me lleven mañana, cuando los hombres de Duncan Fairholme se den cuenta de que no soy tú, estarán enfadados. Podrían decir cosas crueles. Podrían amenazarme, pero no me harán daño. Me aseguraré de eso». «¿Cómo?». Ruth abrió los ojos de nuevo. Había algo en ellos ahora. Algo feroz, a pesar de la debilidad de su cuerpo. «Porque ya estaré muerta». Clara Ara se congeló. «¿Qué quieres decir?». Mercer dio un paso adelante. «Ruth y yo lo discutimos. El momento debe ser preciso. Si muere durante la intercepción, antes de que los hombres de Duncan puedan interrogarla, no tendrán ventaja. No pueden probar un engaño. No pueden castigar a nadie. Todo lo que pueden hacer es admitir que fallaron». «¿Estás planeando morir en el momento exacto?», preguntó Clara Ara incrédula. «Estoy planeando morir en mis propios términos», corrigió Ruth. «La consunción me matará en semanas de todos modos. De esta manera elijo cuándo y cómo. De esta manera mi muerte tiene un propósito en lugar de ser solo otra tragedia». Clara Ara entendió. Ruth tenía medicina, probablemente láudano o morfina, que el médico del asentamiento le había dado para aliviar su dolor en los últimos días, y estaba planeando tomar demasiado, deliberadamente, para sincronizar su muerte con la intercepción, haciendo que todo el plan de Duncan colapsara. Era brillante y horrible en igual medida. «¿Has pensado en todo?», susurró Clara Ara. «No», dijo Ruth. «El señor Mercer pensó en todo. Yo solo estoy de acuerdo con ello. Ahora vete antes de que empiece a toser de nuevo y arruine este momento dramático». Clara Ara quería decir más. Quería explicar que entendía la magnitud de lo que Ruth estaba haciendo, que llevaría esta deuda por el resto de su vida, que se aseguraría de que los hijos de Ruth supieran que su madre murió como heroína. Pero los ojos de Ruth se habían cerrado de nuevo. Su respiración era superficial y trabajosa, y Mercer ya estaba en la puerta, haciéndole señas para que lo siguiera. Así que se fue. Salió de esa cabaña oscura sabiendo que nunca volvería a ver a Ruth Chambers, sabiendo que dentro de 2 días la mujer que yacía en esa cama estaría muerta,
Habría muerto específicamente para darle a Clara Ara una oportunidad de vida. Afuera, el sol de la mañana ya estaba calentando el aire. Mercer le entregó a Clara Ara la bolsa de cuero con dinero y la carta de presentación. «Hay un sendero detrás de esta cabaña que lleva al sur a través del bosque», dijo. «Síguelo durante aproximadamente 3 millas. Te llevará a un camino. Toma el camino hacia el oeste hasta que llegues a una taberna llamada El Cisne Negro. El dueño se llama Marcus. Dile que Isaiah te envió. Él sabrá qué hacer a continuación, y luego sigue las instrucciones de la carta. No confíes en nadie que no use las contraseñas escritas allí. Muévete solo de noche. Evita las carreteras principales. Llega a Natchez. Sube a un barco. Llega a México. Desaparece tan completamente que Duncan Fairholm pase el resto de su vida preguntándose qué pasó contigo». Clara Ara asintió. Ajustó el bulto de ropa bajo su brazo. Sintió el peso de la bolsa de dinero. «¿Y tú qué?», preguntó. «Continuaré al norte con Ruth. La entregaré a los hombres de Duncan y luego también desapareceré. Te casará. Que lo intente». Mercer sonrió sombríamente. «He estado huyendo de cosas toda mi vida. Soy muy bueno en eso». Clara Ara quería agradecerle. Quería decir algo profundo sobre la redención y las segundas oportunidades y la posibilidad de cambio, pero las palabras se sentían inadecuadas, así que en cambio hizo algo inesperado. Lo abrazó. Mercer se tensó, claramente no esperando contacto físico. Luego lentamente, con cuidado, le devolvió el abrazo. «Gracias», susurró Clara Ara. «Sobrevive», respondió Mercer. «Eso es todo el agradecimiento que necesito». Se separaron. Clara Ara se giró hacia el sendero que Ruth había indicado. No miró atrás. Mirar atrás solo hacía que la partida fuera más difícil. Detrás de ella, Isaiah Mercer observó hasta que desapareció entre los árboles. Luego regresó a la cabaña donde Ruth Chambers yacía moribunda, donde un plan se había puesto en marcha que salvaría la vida de Clara Ara o destruiría a todos los involucrados. Las próximas 24 horas determinarían cuál punto. Clara Ara partió antes del amanecer, llevando la bolsa de cuero y con el bulto de ropa sobre su brazo. Mercer la vio irse, una silueta contra la luz grisácea del amanecer. Luego se giró para enganchar el carro. Cuando salió el sol, Ruth Chambers estaba sentada en la parte trasera del carro, envuelta en el chal de Clara Ara, su rostro oculto por el sombrero. Era tan delgada que la almohada de embarazo que Mercer había fabricado con trapos y asegurado alrededor de su cintura parecía casi creíble. Viajaron hacia el norte durante la mañana. Ruth no habló. La consunción le había quitado la mayor parte de su voz semanas atrás. Simplemente se sentaba, balanceándose con el movimiento del carro. Su respiración era trabajosa. Aproximadamente a las 2:00 de la tarde, 4 hombres a caballo aparecieron en el camino adelante. Coincidían exactamente con la descripción de Mercer. Hombres duros, armados con rifles y la confianza de personas que sabían que la ley nunca cuestionaría sus acciones. El líder, un hombre llamado Porter, se acercó al carro con papeles en la mano. «Isaiah Mercer. Sí, tenemos una orden para la devolución de una propiedad fugitiva. Una mujer negra llamada Clara Ara, que escapó de la plantación Bellamont. Tenemos razones para creer que está en tu posesión. Compré a esa mujer legalmente», dijo Mercer. «Tengo la escritura de venta». La escritura se obtuvo bajo falsos pretextos. El juez Crenshaw ha anulado la transacción. La mujer debe ser devuelta a su legítimo dueño. Porter se acercó a la parte trasera del carro. Apartó la lona que lo cubría. Ruth Chambers lo miró con ojos brillantes por la fiebre y ya a medio camino de otro mundo. «¿Es esta?», preguntó Porter. Uno de sus compañeros se acercó, estudiando el rostro de Ruth. «Es difícil decirlo con el sombrero. Haz que se ponga de pie». «Está enferma», dijo Mercer. «No pregunté». «Haz que se ponga de pie». Mercer subió a la parte trasera del carro. Con suavidad ayudó a Ruth a ponerse de pie. Ella se tambaleó. Casi se cae. La almohada de embarazo se movió ligeramente bajo el chal. Los ojos de Porter se entrecerraron. «Se ve mal». «Consunción», dijo Mercer. La contrajo en el viaje. La estaba trayendo de vuelta al sur porque está demasiado enferma para viajar al norte. «Conveniente». Porter agarró el brazo de Ruth. La jaló hacia él. El sombrero cayó hacia atrás. El rostro de Ruth era demacrado, su piel grisácea. Podría parecerse vagamente a Clara Ara si entrecerrabas los ojos y no mirabas demasiado de cerca.
pero de cerca las diferencias eran obvias. «Esta no es ella», dijo Porter lentamente. «Te aseguro que esta es la mujer que compré en la subasta en Greensburg. Estás mintiendo». Porter soltó a Ruth tan bruscamente que ella colapsó de nuevo en la cama del carro. Se giró hacia sus hombres. «Registren todo. Ella está aquí en alguna parte». Desgarraron el carro, rompieron los suministros, revisaron debajo del asiento del conductor, examinaron cada pulgada de la lona. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Porter se quedó en el camino, los papeles en su mano ahora sin sentido. Había sido pagado para interceptar a una mujer específica. Le habían prometido que sería simple, y ahora regresaría a Duncan Fairholme con las manos vacías. «¿Dónde está?», exigió. «No sé de qué estás hablando», dijo Mercer con calma. «Esta es la mujer que compré. Si no es la mujer que buscas, ese no es mi problema». Porter dio un paso adelante. «Duncan Fairholme sabrá de esto. Espero que lo haga. Tal vez explique por qué está acosando a ciudadanos respetuosos de la ley por disputas de propiedad». Era un punto muerto. Porter sabía que había sido superado, pero no podía probarlo. Si mataba a Mercer, tendría que explicar al juez Crenshaw por qué había asesinado a un hombre que parecía ser inocente. Si tomaba a Ruth, tendría que explicar por qué había capturado a una mujer moribunda que claramente no era la fugitiva que buscaban. Uno de los hombres de Porter, un antiguo cazador de esclavos llamado James Ridley, había estado estudiando a Ruth cuidadosamente. Había participado en docenas de capturas durante sus 15 años de carrera. Sabía cómo evaluar la propiedad humana, y todo en esta situación se sentía mal. «Necesitamos interrogarla», dijo Ridley señalando a Ruth. Porter se agachó junto a Ruth, que aún yacía en la cama del carro donde había caído. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados. Su respiración se había vuelto superficial e irregular. «¿Dónde está Clara Ara?», exigió Porter. «¿Qué hiciste con ella?». Los ojos de Ruth se enfocaron en Porter con un esfuerzo visible, y luego imposiblemente sonrió. «Se fue», susurró. «Fuera de tu alcance». «Fuera del alcance de Duncan Fairholme, ella es libre». «¿Dónde?». «Nunca te lo diré». La sonrisa de Ruth se amplió, la sangre ahora visible en sus dientes. «Puedes golpearme, puedes torturarme, pero estaré muerta mucho antes de que obtengas respuestas». Me aseguré de eso. Porter entendió entonces. Esta mujer se había envenenado. Había tomado deliberadamente algo que la mataría durante esta confrontación exacta. Había convertido su propia muerte en un arma contra el plan de Duncan. «Mujer estúpida», dijo Porter, aunque su voz había perdido su certeza. «¿Crees que esto ayuda a alguien? Duncan la encontrará eventualmente. Siempre lo hace». «Tal vez», asintió Ruth. La sangre ahora fluía libremente de su boca, mezclándose con la espuma que comenzaba a acumularse en las comisuras de sus labios. «O tal vez ella desaparecerá en un mundo donde hombres como tú y Duncan Fairholme no tienen poder. Tal vez vivirá hasta ser vieja. Tal vez su hijo crecerá libre. Tal vez todo su sistema colapsará y será recordado solo como una pesadilla, que nuestros descendientes tendrán dificultades para creer que fue real». Su respiración se entrecortó, se detuvo. Comenzó de nuevo con un sonido húmedo y traqueteante. «Muero sabiendo que ayudé a destruir algo que Duncan pasó meses construyendo». «¿Qué sabrás tú cuando mueras, señor Porter? ¿Que cazaste seres humanos por dinero? ¿Que serviste a un sistema diseñado para aplastar almas? ¿Que elegiste la crueldad cuando podrías haber elegido la misericordia?» Ruth Chambers tomó una respiración más. Luego murió allí en el camino, con 4 cazadores de esclavos de pie sobre ella, con Isaiah Mercer observando desde junto a su carro destrozado, con el sol de Luisiana brillando sobre una escena que perseguiría a James Ridley por el resto de su vida. Porter se quedó sobre el cuerpo de Ruth durante 1 minuto completo sin hablar. Luego se giró hacia sus hombres. «La enterramos aquí. Le decimos a Duncan que interceptamos el carro. Pero la mujer murió antes de que pudiéramos interrogarla. Le decimos que Mercer afirma que era la mujer de la subasta, pero no pudimos verificar antes de que muriera. Le decimos que el rastro está frío. Duncan sabrá que fallamos», dijo uno de los hombres. «Duncan sabrá exactamente qué pasó», corrigió Porter. «Sabrá que fue superado, pero no podrá probarlo. Y sin pruebas, no hay nada que pueda hacer». Enterraron a Ruth Chambers en una tumba poco profunda al lado del camino, sin marcador, sin ceremonia, solo otro cuerpo negro regresando al suelo de Luisiana.
uno de miles que nunca serían llorados públicamente ni recordados oficialmente. Isaiah Mercer observó el entierro sin expresión. Cuando terminó, cuando los hombres montaron sus caballos y se alejaron, se quedó solo junto a la tierra removida. No rezó, no era religioso, pero pronunció el nombre de Ruth en voz alta 3 veces, como si la repetición pudiera de alguna manera honrar lo que ella había hecho. Luego continuó hacia el norte. Como estaba planeado, mantendría la ficción de que había intentado llevar a Clara a territorio libre. Expresaría confusión sobre por qué había muerto. Presentaría un informe al juez Crenshaw, alegando que la propiedad se había dañado en tránsito, solicitando compensación por su pérdida. El informe fue denegado. El juez Crenshaw dictaminó que Mercer había comprado la propiedad en condición tal cual y asumía todo el riesgo. La puja mínima de 12 centavos se interpretó como evidencia de que el vendedor sabía que la propiedad era defectuosa. No se emitiría ninguna compensación. De una manera perversa, fue la conclusión legal perfecta. Todos habían seguido el procedimiento correcto. Todos los documentos habían sido debidamente archivados. La ley había funcionado exactamente como estaba diseñada. Y sin embargo, la venganza de Duncan Fairholme había sido frustrada por una mujer moribunda y un antiguo comerciante de esclavos buscando redención. Años después, en 1868, James Ridley experimentó una conversión religiosa y confesó sus pecados pasados a un ministro metodista llamado Reverendo Thomas Hargrove. Entre esas confesiones estaba un relato detallado de lo que ocurrió durante la intercepción esa tarde de marzo de 1853. Ridley describió las últimas palabras de Ruth. Describió la sangre en sus labios y la feroz inteligencia en sus ojos moribundos. Describió cómo sonrió mientras la vida la abandonaba, segura en el conocimiento de que había roto el mecanismo cuidadosamente construido de crueldad de Duncan Fairholme. He capturado a más de 200 fugitivos en mi vida, le dijo Ridley al ministro. He visto a hombres y mujeres suplicar por misericordia. Los he visto luchar y gritar y rezar, pero nunca he visto a nadie elegir la muerte tan deliberadamente como lo hizo Ruth Chambers. Convirtió su último aliento en un acto de desafío. Murió libre, aunque la ley decía que no lo era. Y eso me persigue más que todos los demás combinados. El reverendo Hargrove escribió la confesión de Ridley, reconociendo su importancia histórica, pero nunca la publicó durante su vida. La confesión permaneció en sus documentos personales hasta su muerte en 1921, momento en el cual su hija Sarah la descubrió mientras clasificaba sus efectos. Estaba horrorizada, no solo por el contenido, aunque eso era lo suficientemente perturbador, sino por las implicaciones. Su padre había sabido de este incidente durante 34 años, y nunca lo había reportado. Nunca lo había compartido con historiadores o periodistas, simplemente lo había preservado privadamente como si documentar el mal fuera suficiente, sin confrontarlo realmente. Sarah Fletcher hizo algo que su padre no había hecho. Publicó la confesión en 1923 en una pequeña revista abolicionista que pocas personas leyeron, pero lo publicó. Lo hizo parte del registro público. Esa publicación es cómo sabemos los detalles de los últimos momentos de Ruth Chambers, cómo sabemos que eligió su muerte deliberadamente, cómo sabemos que sonrió mientras moría, segura en el conocimiento de que había roto el plan de Duncan Fairholme. Duncan Fairholme pasó los siguientes 6 meses buscando a Clara. Contrató cazadores de esclavos profesionales. Colocó anuncios en periódicos de 3 estados. Ofreció recompensas que aumentaron de $500 a $2,000. Nunca la encontró. El juez Crenshaw murió en 1861, justo antes de que Luisiana se separara de la Unión. Se llevó cualquier conocimiento que tuviera de las verdaderas circunstancias a la tumba. Duncan Fairholme sobrevivió a la guerra civil, pero lo perdió todo en sus secuelas. Bellamont fue quemado por tropas de la Unión en 1863. El propio Duncan murió en 1872 en una casa de huéspedes en Mobile, Alabama, en bancarrota y solo. Su esposa Margaret lo había dejado años antes. El nombre de su hermano nunca se mencionó en su presencia de nuevo. Silas Guthrie, el capataz, fue encontrado muerto en 1854 en una zanja fuera de Greensburg. La causa oficial se registró como ahogamiento accidental, aunque fue encontrado boca abajo en menos de 6 pulgadas de agua. Nunca se presentaron cargos. Nathaniel Puitt continuó como registrador parroquial hasta 1863.
cuando huyó de Luisiana antes de la llegada de las fuerzas de la Unión. Nunca se volvió a saber de él. El recibo, descubierto durante las renovaciones del juzgado en 1897, contenía más que solo el registro de la venta de Clara Ara. En la parte trasera, escrito de puño y letra de William Fairholme, había un mensaje. A quien encuentre esto. Mi nombre es William Fairholme. Intenté salvar a una mujer que amaba de la crueldad de mi hermano. Le fallé, como he fallado en la mayoría de las cosas importantes. Si estás leyendo esto, sabe que el mayor mal no es el mal hecho por hombres malvados, sino el mal permitido por hombres buenos que carecen del coraje para actuar. Yo carecí de ese coraje cuando importaba. Rezo para que tú no lo hagas. Los historiadores que encontraron este mensaje entendieron sus implicaciones de inmediato. Lo volvieron a enterrar, lo sellaron de nuevo en la pared donde permanecería oculto durante otros 100 años. El recibo fue redescubierto en 1998 durante otra renovación. Esta vez fue preservado. Ahora se encuentra en los archivos del estado de Luisiana, pero el destino de Clara Ara sigue siendo desconocido. Algunos historiadores creen que llegó a México, posiblemente estableciéndose en Veracruz, donde una comunidad de personas esclavizadas escapadas se había establecido. Otros piensan que fue a Haití. Algunos creen que murió en algún punto del viaje. Una teoría propuesta por un genealogista en 2006 sugiere que una mujer que coincide con la descripción de Clara Ara apareció en los registros del censo en Illinois en 1870, viviendo bajo el nombre de Clara Ara Freeman con una hija mestiza nacida en 1853. El nombre de la hija se registró como Ruth. Si la teoría es correcta, si Clara Ara sobrevivió y construyó una vida en libertad, entonces Isaiah Mercer tuvo éxito. El rescate diseñado para fallar no falló. La trampa que Duncan construyó tan cuidadosamente no atrapó nada. Pero no podemos saberlo con certeza. El registro histórico está incompleto. Los documentos fueron destruidos durante la Guerra Civil. Los recuerdos fueron suprimidos deliberadamente. Lo que nos queda son fragmentos. Una escritura de venta, un recibo, un mensaje oculto en una pared, registros de censo que podrían referirse a alguien completamente diferente, y preguntas que nunca serán respondidas completamente. Tal vez el silencio de la historia es en sí mismo una especie de respuesta. Tal vez el hecho de que no podamos rastrear el camino de Clara Ara significa que logró desaparecer, que se volvió imposible de seguir, que logró lo que tantas personas esclavizadas soñaban, una libertad completa y total del sistema, que buscaba controlar cada aspecto de su existencia. O tal vez murió sola y olvidada, otra víctima de un sistema que destruyó millones de vidas con eficiencia burocrática. La transacción de 12 centavos se erige como un monumento a esa ambigüedad. Fue legal, presenciada, registrada en documentos oficiales, y sin embargo, se siente profundamente equivocada de una manera que trasciende el ya considerable mal de la esclavitud misma, la devaluación deliberada de una vida humana, el uso de mecanismos burocráticos para infligir crueldad, la participación de jueces, secretarios y ciudadanos comunes en una transacción diseñada específicamente para causar sufrimiento. Todos los involucrados tomaron decisiones. Duncan eligió la venganza. William eligió el riesgo, aunque demasiado tarde. Isaiah Mercer eligió la redención. El juez Crenshaw eligió la ley sobre la misericordia. Ruth Chambers eligió usar su muerte para ayudar a una desconocida. Clara Ara eligió la supervivencia, costara lo que costara. Y los 7 hombres que firmaron la escritura de venta como testigos eligieron participar en algo que debían saber que estaba profundamente mal. Sus firmas permanecen en ese documento, preservadas en los archivos, testimonio de su complicidad. Sus descendientes pasaron generaciones intentando enterrar esta historia, asegurándose de que nadie hiciera preguntas incómodas sobre lo que sus antepasados habían hecho, lo que habían presenciado, lo que habían permitido. Pero historias como esta tienen una manera de salir a la superficie, de exigir ser contadas. Este misterio nos muestra que el arma más cruel jamás ideada no fue el látigo ni la cadena, sino la ley misma, el sistema que hacía que el horror fuera legal, que permitía a los hombres destruir vidas con una firma y un puñado de monedas de cobre, que permitía la venta de una mujer embarazada por el precio de un pan, no porque alguien creyera que no valía nada, sino específicamente para demostrar que el valor podía asignarse o revocarse a voluntad,
por aquellos que tenían el poder. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Clara Ara sobrevivió? ¿Crees que llegó a la libertad? ¿O la crueldad de Duncan la alcanzó más allá de la muerte para reclamarla de todos modos? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.